¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo José Santos desde cabina de Radio Las Chuapas. Transmitimos desde el Mercadito Justicia de la Revolución de la colonia Campo Nuevo en Las Chuapas, Veracruz, México. Un placer saludarles a usted que en estos momentos se encuentra en la oficina con amigos, compañeros, tal vez se encuentra a bordo de un autobús o va usted viajando en su coche con destino a casa o al trabajo, o tal vez ya esté en casita con los suyos. Donde quiera que usted se encuentre, la más cordial bienvenida a este su programa Leamos la Biblia, programa patrocinado por Funeraria Velasco. Y bueno, pues a través de Listen to Me Radio desde el hermoso estado de Texas, para toda mi gente de habla hispana, para toda la gente latina que está allá en la Unión Americana dándole duro al trabajo para enviar centavitos a casa, y para todos aquellos que tienen a bien distinguirnos con su preferencia, la más cordial bienvenida. Les recuerdo que estamos en 5 plataformas: Facebook, Twitter, YouTube, Blogspot de Google y WhatsApp. Mis amigos, regresamos en un segundito, no te me vayas, no te me desconectes. En un momento regresamos para dar inicio ya a lo que es este programa Leamos la Biblia. Sugeridamente, leamos la Biblia. En esos momentos difíciles, permítenos acompañar nuestros servicios: ataúdes, velaciones, esquelas virtuales, cafetería, traslado, trámites legales, asesoría tanatológica. Avenida Revolución número 404, Colonia Campo Nuevo, aquí en La Chuap, 923-237-0752. En esos momentos difíciles, permítenos acompañar. Funeraria Velasco. Estás en lo mejor de la radio online, Radio Las Chuapas, donde siempre hay un mañana. Radio Las Chuapas, una de las mejores radios online del sureste mexicano. Bueno amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por habernos esperado en este pequeño corte comercial. Un segundito nada más. Vamos a entrar de lleno ya a lo que es la lectura de su programa Leamos la Biblia. Para comprender adecuadamente ciertos pasajes de los evangelios, es necesario conocer el valor de diversas palabras que a menudo se emplean en ellos y que caracterizan el estado de las costumbres y la sociedad judía de aquella época. Como para nosotros esas palabras no tienen el mismo sentido, muchas veces han sido mal interpretadas, lo que ha generado una especie de incertidumbre. La comprensión de su significado explica además el sentido verdadero de ciertas máximas que a primera vista parecen ininteligibles. Samaritanos, como esta palabra, la hemos escuchado muy seguido. Después del cisma de las 10 tribus, Samaria se convirtió en la capital del reino disidente de Israel, destruida y vuelta a construir varias veces. La ciudad fue, bajo el dominio romano, la sede administrativa de la Samaria, una de las 4 divisiones de la Palestina. Herodes, llamado el Grande, la embelleció con suntuosos monumentos y para halagar a Augusto le dio el nombre de Augusta, en griego Sebasté. Los samaritanos casi siempre estuvieron en guerra con los reyes de Judá, una aversión profunda que databa de la época de la separación se perpetuó entre ambos pueblos, que evitaban todas las relaciones recíprocas. Los samaritanos, a fin de ahondar la separación y para no tener que ir a Jerusalén con motivo de la celebración de las fiestas religiosas, construyeron un templo particular y adoptaron algunas reformas. Solamente admitían el Pentateuco, que contenía la ley de Moisés, y rechazaban los libros que posteriormente se le anexaron. Sus libros sagrados estaban escritos en caracteres hebreos de la mayor antigüedad. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran herejes y por eso mismo despreciados, anatematizados y perseguidos. El antagonismo de las dos naciones tenía pues como único motivo la divergencia de las opiniones religiosas, aunque sus creencias tuviesen el mismo origen. Eran
eran los protestantes de aquel tiempo. Bueno, aún hoy se encuentran samaritanos en algunas regiones del Mediterráneo oriental, especialmente en Nablus y en Jafia. Observan la ley de Moisés con mayor rigor que el resto de los judíos y solo contraen matrimonio entre ellos. Esta es la palabra samaritano. Otra palabra muy conocida y muy mencionada también es la palabra de nazarenos. Nos recuerda a Hércules. Bueno, nazarenos, nombre dado en la antigüedad a los judíos que hacían votos de por vida o transitorios de conservar una absoluta pureza. Se comprometían a permanecer castos, a abstenerse de bebidas alcohólicas y a conservar su cabellera. Sansón, Samuel y Juan el Bautista eran nazarenos. Posteriormente los judíos dieron este nombre a los primeros cristianos en alusión a Jesús de Nazaret. Ese fue también el nombre de una secta herética de los primeros siglos de la era cristiana que, al igual que los ebionitas, de los que adoptaron ciertos principios, mezclaban las prácticas mosaicas con los dogmas cristianos. Esta secta desapareció en el siglo IV y era muy apegada a uno de los libros del Pentateuco, Levítico, si mal no recuerdo. Levíticos está lleno de normas de conducta, unas normas de conducta tremendas, muy estrictas y muy especiales. Y bueno, y esto era llevado casi al pie de la letra por los nazarenos. Bueno, vamos ahora con el significado de los publicanos. En la antigua Roma se llamaba así a los caballeros arrendatarios de las contribuciones públicas, encargado de las cobranzas de los impuestos y las rentas de toda clase. Ya fuera en la misma Roma o en las demás partes del imperio, eran semejantes a los arrendatarios generales y a los rematadores de impuestos del antiguo régimen en Francia, que aún existen en algunas comarcas. Bueno, esta lectura es de 1800 y tanto, habla de comarcas todavía, pero no sé si todavía exista este tipo de cobradores de impuestos. Bueno, por los riesgos que corrían, se cerraban los ojos ante la riqueza que a menudo conseguían y que para muchos eran producto de exacciones y lucros escandalosos. El nombre de publicano se extendió más tarde a todos aquellos que administraban el dinero público y a los agentes subalternos. Hoy el término se emplea en sentido peyorativo para designar a los financistas y a los agentes de negocio poco escrupulosos. En algunas ocasiones se dice ávido como un publicano o rico como un publicano, en referencia a una fortuna mal habida o mal obtenida. De la denominación romana, el impuesto fue lo que los judíos aceptaron con mayor dificultad y lo que les provocó mayor irritación. Debido a él se produjeron numerosos motines y se hizo esto una cuestión religiosa, algo político, algo público. Se llevó ya a los ámbitos religiosos porque era considerado contrario a la ley. Recordemos que en aquellos tiempos la gente se guiaba mucho más por las leyes religiosas, por el Pentateuco, como lo mencionamos aquí, que por las leyes que ya comenzaban a salir las leyes romanas. Si recuerdan, en Roma fue donde se estableció las primeras leyes de derecho. Los primeros licenciados, los buenos y los malos, nacieron allá en Roma. Se constituyó incluso un partido poderoso cuyo jefe era un tal Judá llamado el Gualonita, que había establecido como principio no pagar el impuesto. Por lo tanto, los judíos sentían horror por el impuesto y en consecuencia por todos los que se encargaban de recaudarlo. De ahí su aversión a los publicanos de todas las categorías, entre los cuales podía haber personas muy estimables
pero en razón de sus funciones eran menospreciadas, al igual que sus allegados, y se las incluía en el mismo rechazo. A los judíos distinguidos les resultaba comprometedor tener trato con ellos. Bueno, nos alcanza un tiempo, vamos a leerles algo más. Ahora, peajeros eran los recaudadores de baja categoría, encargados principalmente del cobro de los derechos de entrada a las ciudades. Así como en la Ciudad de México hace como 40 o 50 años te cobraban por entrar a una vecindad 5 pesos, tocabas la puerta, se abría una ventanita, se asomaba una viejita, le dabas la moneda de 5 pesos o un billete de 5 pesos, que era una buena lana, eran unos buenos centavos. Ya te abría la puerta y podías entrar a la vecindad. De esa manera esa ancianita pues se ganaba sus centavitos. Pero aquí los recaudadores de baja categoría, dice, encargados principalmente del cobro de los derechos de entrada a las ciudades. Sus funciones correspondían poco más o menos a las de los empleados de aduana. Estaban incluidos en la repulsión dirigida a los publicanos en general. Por esa razón, en el Evangelio se encuentra con frecuencia el nombre de publicano asociado a la expresión gente de mala vida. Esta calificación no implicaba la de disolutos o vagos, sino que era un término despreciativo, sinónimo de gente de mala compañía, indigna de convivir con personas distinguidas. Bueno, vamos a un pequeño consejo comercial, mis amigos. Vamos a un pequeño consejito comercial. No te me desconectes. En un segundito regresamos. En esos momentos difíciles, permítenos acompañar nuestros servicios: ataúdes, velaciones, esquelas virtuales, cafetería, traslado, trámites legales, asesoría tanatológica. Avenida Revolución número 404, Colonia Campo Nuevo, aquí en La Chuap, 923-237-0752. En esos momentos difíciles, permítenos acompañar. Funeraria Velázquez. Estás en lo mejor de la radio online, Radio Las Chuapas, donde siempre hay un mañana. Radio Las Chuapas, una de las mejores radios online del sureste mexicano. Bueno, regresamos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguir viendo este video y por permitirnos pues pasar nuestro anuncio comercial. Bueno, vamos a continuar. Está interesante esta lectura. Vamos a continuar con eso, hermanos, amigos. Bueno, vamos ahora con una palabra que bárbaro, muy utilizada en la Biblia, muy manejada. Fariseos, del hebreo parash, significa división, separación. La tradición constituía una parte importante de la teología judaica. Consistía en una compilación de las interpretaciones sucesivas del sentido de las escrituras que se convirtieron en artículos de dogma. Entre los doctores era motivo de interminables discusiones, la mayoría de las veces sobre simples cuestiones de palabras o de forma, del tipo de las disputas teológicas y las sutilezas escolásticas de la Edad Media. De ahí nacieron diferentes sectas, cada una de las cuales pretendía tener el monopolio de la verdad, mientras se detestaban cordialmente las unas a las otras, como sucede a menudo. Aún en la actualidad así pasa. Hay cierto escozor en tratar a hermanos de otras iglesias, amigos de otras agrupaciones, nada más se dan la vuelta y ¡rac!, la puñalada. Bueno, pero pues así es, como si fueran partidos políticos, lo mismo.
Bueno, entre estas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo por jefe a Hillel, doctor judío que nació en Babilonia. Es muy curioso el nombre de Hillel. Añísimos después aparece un hombre en la historia de nombre Hitler. Bueno, continuamos. Fundador de una escuela célebre en la que se enseñaba que la fe solo se basaba en las escrituras. Estoy hablando de Hillel, no de Hitler. Su origen se remonta a 180 o 200 años antes de Jesucristo. Los fariseos fueron perseguidos en diversas épocas bajo el poder de Hircano, soberano pontífice y rey de los judíos, de Aristóbulo y de Alejandro, rey de Siria. Sin embargo, como este último le restituyó sus honores y sus bienes, los fariseos recobraron su poder y lo conservaron hasta la ruina de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, época en que desapareció su denominación a consecuencia de la dispersión de los judíos. Los fariseos tomaban una parte activa en las controversias religiosas, serviles, observantes de las prácticas exteriores del culto y de las ceremonias, caracterizados por su dedicación ferviente al proselitismo. Enemigos de los innovadores, aparentaban una gran seguridad al principio, con todo bajo las apariencias de una devoción meticulosa. Ocultaban costumbres disolutas, gran orgullo y, sobre todo, un excesivo anhelo de dominación. Para ellos, la religión era más un medio para alcanzar sus fines económicos o políticos que objeto de fe sincera. De la virtud solo conservaban la ostentación y las exteriorizaciones, aunque de ese modo ejercían una gran influencia sobre el pueblo, ante cuya mirada pasaban por santos. Por esa causa, pues eran muy poderosos en Jerusalén. Son los que daban la limosna, la ayuda económica a la gente, y trompetas, ¿no? Hey, miren, estoy ayudando a fulano. Hey, miren, estoy ayudando a sutano. Bien, creían, o por lo menos fingían que creían, en la providencia, en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las penas y en la resurrección de los muertos. Jesús, que apreciaba por sobre todo la sencillez y las cualidades del corazón, que prefería en la ley el espíritu que vivifica a la letra que mata, se dedicó durante su misión a desenmascarar su hipocresía y por consiguiente la transformó en enemigos encarnizados. Por ello se aliaron a los príncipes de los sacerdotes a fin de amotinar al pueblo en contra de Jesús para eliminarlo. Bueno, vamos con los escribas, nombre que al principio se daba a los secretarios de los reyes de Judá. Escribas escribían, y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Posteriormente se aplicó en particular a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Hacían causa común con los fariseos, de cuyos principios participaban, así como de su antipatía contra los innovadores, contra los revolucionarios. Por eso Jesús los incluía en la misma reprobación. Sinagoga, del griego sinagog, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo, el de Salomón, en Jerusalén, donde se celebraban las grandes ceremonias del culto. Los judíos se dirigían hacia allí todos los años en peregrinación. Me trabo un poco con estas palabras, son palabras nuevas para mí, pero bueno, ahí vamos. Con motivo de las principales fiestas, tales como las de la Pascua, la dedicación y los tabernáculos. En ocasión de dichas fiestas, Jesús viajó algunas veces hacia allá. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas.
edificios donde se reunían los judíos los días sábados para hacer oraciones públicas. El sábado era guardado desde antes de Cristo. Después por ahí vino un cambiecito de un papa católico. Alguien de la religión católica modificó, movió el sábado como séptimo día, lo movió a domingo y el domingo quedó como séptimo día. Pero en base a las escrituras, el sábado es el séptimo día y el sábado siempre ha sido el sábado. Yo ya me perdí. ¿A dónde vamos? Se reunía con los judíos los días sábados para hacer oraciones públicas. ¿Se imaginan estar orando al lado del divino maestro? Otra cosa. Bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. Es decir, ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba Juan de las Pitas, ahí estaban todos. En ellas también se hacían lecturas extraídas de los libros sagrados, seguidas de explicaciones y comentarios en los que podían tomar parte. Por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades vivían, les servían de templos para la celebración del culto. Saduceos, secta judía que se constituyó alrededor del año 248 antes de Jesucristo, denominada así a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos, ni en los ángeles malos. No obstante, creían en Dios, pero como no esperaban nada después de la muerte, solo los servían con la expectativa de obtener recompensas transitorias, a lo que, según ellos, se limitaba su providencia. Por ese motivo, la satisfacción de los sentidos constituía para ellos el objeto y objetivo esencial de la vida. En lo que respecta a las escrituras, se atenían al texto de la antigua ley y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esa secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes y se transformó en un partido político permanentemente opuesto a los fariseos. Y bueno, pues viene una definición importante que habla de una secta judía muy importante, muy mencionada en diversos medios, en diversos libros. Esenios o Esenos, secta judía fundada hacia el año 150 antes de Jesucristo, en tiempo de los macabeos, y cuyos miembros, que habitaban en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por las costumbres moderadas y las virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, así como la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección. Vivían en el celibato, es decir, ayunos, no sexo, no vino, no alcohol, no tabaco, no nada. Condenaban la esclavitud y la guerra, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura. Opuestos a los sensuales saduceos, que negaban la inmortalidad, así como a los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes. Los esenios nunca tomaron parte en las querellas que habían dividido a esas dos sectas.
Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esta secta, que Jesús había estado con ellos y que había tomado de ellos información antes del comienzo de su misión pública. Es cierto que el maestro debe haberla conocido, por supuesto, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, que hubiese vivido con ellos, de modo que todo lo que se ha escrito a este respecto es hipotético. Bueno, mis amigos, voy a suspender tantito la música porque nos falta aquí una explicación, una definición. Terapeutas, del griego terapeutai, derivado de terapeuin, servir y cuidar, es decir, servidores de Dios o curadores. Eran sectarios, judíos contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría, Egipto. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban y se entregaban como estos últimos a la práctica de las virtudes. Su alimentación era en extremo frugal. Devotos del celibato, la contemplación y la vida solitaria constituían una verdadera orden religiosa. Filón de Alejandría, el filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas. Los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la iglesia piensan que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que, del mismo modo que los esenios, representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. Bueno, mis amigos, por su atención, muchísimas gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado en este su programa, Leamos la Biblia. Un placer haber estado con ustedes. Nuevamente saludamos a la gente de la Unión Americana y, por qué no, por supuesto, a la gente de México, a la gente de las Chuapas que nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias, mis amigos. Pues este programa pasa los lunes, hacemos la grabación el lunes muy tempranito, el lunes por la mañana, dijera la canción, por la mañana muy tempranito, para que usted lo tenga a mano a partir de las 9, 10 de la mañana. Ya está listo en el Facebook de Radio Las Chuapas, para que usted lo disfrute y para que usted lo vea y lo catalogue. Por su atención, amigos, muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Se despide de ustedes su amigo José Santos. Pásenla bien, cuídense mucho. Chao. Saludo escénico.